Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Raya Luz te damos la bienvenida y como siempre te decimos deja tu comentario debajo de cada video o si así lo querés puedes solicitar un tema que te interese y lo estamos tratando. Hoy vamos a ver un poquito todo esto que está pasando en este tiempo. Por eso el video se llama Rumores de Guerra, ¿no es cierto? Este conflicto armado por la invasión de Rusia a Ucrania y se ha producido esta guerra y hay tanta muerte, tanta desolación, ¿no es cierto? Tanta angustia. Y hay muchos que están confundidos, hay muchas personas que no entienden por qué está pasando esto y temen por el futuro de sus hijos, por supuesto, por el futuro de sus nietos. Y bueno, yo quisiera dar una breve explicación de lo que está pasando en este conflicto. Y no solo este, porque hay otros, ¿no es cierto? Ya vamos a estar viendo. Pero bueno, vos escuchás en los medios de comunicación y están dando técnicamente las características de por qué se produjo este conflicto y a lo mejor vos no lo entendés, pero yo no lo voy a hacer de una línea técnica porque no la tengo, sino que lo voy a hacer por medio de la teología, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo hago también? Porque hay muchos cristianos que están preguntando, por lo menos a mí me preguntan, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué tanta desolación, tanta preocupación en la humanidad, ¿no es cierto? Porque desde la Segunda Guerra Mundial que no se veía un inminente conflicto mundial como el que puede acontecer a través de esta guerra. Y bueno, yo tomé un pasaje que más o menos ya explica un poco el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 24, versículos 6 y 8, da una explicación de que estas cosas van a acontecer, ¿no es cierto? Dice Mateo 24, versículo 6, y habéis de oír de guerras y de rumores de guerra. O sea, vamos a estar escuchando estas cosas. Cuidado, dice la palabra, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán, dice, nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores, dice la palabra. Acá vemos una advertencia de que estas cosas van a suceder, no porque lo permita Dios, no porque Dios sea malo, sino que todo esto es un acontecimiento del afán del hombre, del odio del hombre, de la gran inmoralidad, lamentablemente, que estamos viendo, en la gente, en toda la humanidad, ¿no es cierto? O sea, el otro día estaba hablando con una persona cristiana y me comentaba, todo este conflicto es solamente la activación del mal contra el bien, y tiene razón. Esto es una manifestación del diablo usando a las personas que tienen afanes, que tienen odio, que tienen afán de poder por conquistar cosas, por ser poderosos, por ser reconocidos en el mundo, ¿no es cierto? Y se producen estas cosas, no es que Dios lo esté haciendo, por supuesto. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que fuimos creados a imagen de Dios y con libre albedrío, o sea que nosotros tenemos la plena libertad de hacer y actuar como queremos. Por eso vemos la violencia que hay y vemos gente que actúa de una forma desmedida, porque así lo desea, porque así lo quiere, ¿no es cierto? Ahora hay otros desastres también y hay otras guerras que son un poco más pequeñas y no tienen tanta connotación en los medios. Hay una guerra en Siria que hace rato que está, Afganistán con Pakistán, por ejemplo, en países del África que hay enfrentamientos hace años, ¿no es cierto? Son guerras menores, entonces no hay tanto rumor de guerra nuclear como se está viendo ahora, entonces no es tan conocido. Y hay otros tipos de desastres también que se están produciendo y se han producido en el mundo,
en estos últimos años. Y son cada vez más graves. Vemos inundaciones, por ejemplo, terremotos, hay sequías que nunca se vieron en la historia, incendios forestales, por ejemplo, aquí en el país de la Argentina. Hemos tenido hace poco un incendio en la provincia de Corrientes que afectó al 10% de lo que es la provincia de Corrientes, que son muchísimas hectáreas, ¿no es cierto? Hay muchas hambrunas, llamamos gente que se muere literalmente de hambre, y también son desastres naturales, son desastres creados por las personas. Hay brotes de enfermedades, hemos tenido este brote, por ejemplo, de COVID-19, ¿no es cierto?, que ha afectado a toda la humanidad, ha sido una pandemia. Ha habido otros, ¿no es cierto?, como la gripe española, y después hemos visto el ébola, que ha hecho un desastre en ciertas partes del mundo, ¿no es cierto? Y todo esto se ha extendido por todo el mundo. Y hay gente que está recontra atemorizada, y es lógico, ¿no es cierto? Pero yo te voy a nombrar algunos de los acontecimientos que han sucedido, que fueron grandes también, no como una guerra, pero fueron graves también porque ha muerto mucha gente. Y yo tomé del 2015 más o menos, para acá. Dice que en el año 2015, 16 estados de los Estados Unidos descubrieron que tenían el virus de la gripe aviar. Y los expertos en este tema dictaminaron que aquel virus era el peor brote de la gripe aviar que había sufrido los Estados Unidos en los últimos 30 años. En abril de 2015, también en un terremoto de 8.1 grados en la escala Richter, tuvo lugar en el centro de Nepal, causando alrededor de 9.000 muertos y 22.000 heridos. Entre noviembre del 2015 y julio del 2016, tanto las ciudades de París, Bruselas y Niza sufrieron varios atentados terroristas. Esto está producido por el hombre también, que causaron la muerte de al menos 200 personas y hubo más de 700 heridos. En abril del 2016, la India experimentó su peor sequía en los últimos 40 años, lo que provocó más de 300 millones de personas que tuvieron problemas para encontrar agua potable para poder beber. Del 4 al 6 de febrero del 2017, debido a las fuertes nevadas, se produjeron una serie de avalanchas a lo largo de toda la frontera entre Afganistán y Pakistán, que causaron la muerte de más de 100 personas y afectaron nada más y nada menos que a 2.617 personas. El 1 de abril del 2017, las inundaciones y los deslizamientos de tierra causadas por las fuertes lluvias afectaron a Mocoa, en Colombia, causando al menos 316 muertos y 332 heridos y más de 100 desaparecidos. Debido a todos estos acontecimientos y otros que hay, yo tomé solamente estos, muchos creyentes lamentablemente claudican de su fe, ¿no es cierto? Empiezan a enfriarse, empiezan a pensar que Dios no existe, que Dios está permitiendo todo esto, como dije antes, y no es así. Fíjate lo que dice también el Evangelio de Mateo. En el capítulo 24, verso 12, dice: y debido al aumento de la iniquidad, la maldad, el deseo, el ego de las personas, el amor de muchos se enfriará. También está calculado que esto va a pasar, que muchos van a dejar la fe por estos acontecimientos. También dice la Biblia que se van a levantar falsos profetas en este tiempo, se van a levantar iluminados que van a hablar y van a decir que vienen de parte de Dios. También está escrito en Mateo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y mostrarán grandes señales y prodigios para que así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mira todo lo que está por venir, ¿no es cierto? Está todo ya escrito que esto va a ser así. Es precisamente la frecuencia de estos desastres y estas guerras que estamos viendo lo que sirve como un recordatorio de que todo está previsto, todo ya está escrito. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de leer la Biblia, pero todo ya está escrito allí que esto va a acontecer. Pero si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que también está en la Biblia, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Yo desafío a cualquier presidente, a cualquier primer ministro, a cualquier líder de cualquier naturaleza, a que hoy se pare delante de la humanidad y diga: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie le va a creer, pero esto lo dijo Jesucristo. Entonces nosotros, ante todos estos acontecimientos, debemos ponernos en las manos de Dios, porque es la única forma de tener esperanza de que Dios nos va a librar de todo esto. Jesús es el único que se juega por nosotros. No habrá ningún líder mundial, no habrá ningún presidente, ni nada por el estilo que se la vaya a jugar por nosotros. Pero Él sí se la juega, porque ya fue a la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados, ¿no es cierto? Así lo dice la Biblia. Vos fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor cuida y da su vida por sus ovejas. Él es el único que se la va a jugar. Dice la Biblia que si el pastor tiene 100 ovejas y una sola se extravía y se va por ahí, él deja las 99 acá y va a buscar la que está extraviada, porque él es el único que nos cuida. Así que ante todos estos acontecimientos, todos estos rumores de guerra, donde nos están tratando de atemorizar, ponernos en ataque de pánico y todo por el estilo, de estas cosas que están sucediendo, nosotros tenemos que tener confianza que el único que puede darnos una esperanza en este tiempo es Jesucristo. No te digo que sea una iglesia, no te digo que sea un líder en especial, te estoy diciendo que el único que da esperanza es Jesucristo. Y si vos no conocés a Cristo en este momento y estás atemorizado por todo lo que pasa, empezá a buscarlo a Él. Y solo en Él tendrás paz y esperanza. Este es el mensaje que yo dejo teológicamente, como dije antes, de por qué todo esto está sucediendo. Que Dios te bendiga muy ricamente.